Tenía años sin venir a Venezuela y sinceramente no sabía qué esperar. Después de tanto tiempo volver me generaba muchísima emoción, muchísima nostalgia, pero también un poquito de miedo, debo de confesar. La última vez que yo estuve aquí en Venezuela fue en 2018. Realmente fue una época muy dura porque era una Venezuela donde casi no se conseguía comida, los supermercados estaban vacíos, había muchísima inseguridad. Recuerdo que salir a la calle daba un poquito de miedo y como yo, muchos terminamos decidiendo irnos buscando un poquito de estabilidad. Por eso volver ahora, después de 9 años, se siente como ver otro país. Hoy quiero contarles mis primeras impresiones porque hay cosas que me sorprendieron muchísimo. Por ejemplo, vean los supermercados. Antes, recuerden que yo me fui en la época de la escasez. Ahora, desde que yo llegué, yo no he visto eso. O sea, de hecho, más bien he visto que hasta hay productos importados y toda la cosa. O sea, vean, esto está súper full. Las personas llenan sus carritos un montón y por suerte yo siento que es como un avance de que haya todos los productos y de hecho se consigan hasta productos importados. Yo sé que es normal en cualquier país que todos los productos estén, pero aquí cuando yo me fui, o sea, yo me fui en la época donde estaban las filas, donde había cola, donde tenías que hacer cola para comprar un kilo de harina pan, o sea, y que ahora sea libre y que puedas comprar lo que quieras, me parece que es un pequeño avance por lo menos. Un poquito más de normalidad, si se puede decir así. Los precios de las cosas están en dólares, es como una especie de referencia porque también puedes pagar en bolívares, puedes pagar en euros, puedes pagar con lo que quieras, puedes pagar básicamente, pero está el precio puesto en dólar y tú después pagas a la tasa del día, que te la ponen en todos lados. Yo la verdad pensé que pagar era un poquito más complicado. Cuando estás fuera del país piensas que todo es como más complicado, pero no, realmente es sencillo. O sea, hicieron como un sistema súper automatizado que ya te saca la cuenta solo y te dice cuánto es en dólares, cuánto es en euros y cuánto es en bolívares y tú decides la forma que quieres pagar y listo. La verdad es que es bastante sencillo. Yo pensé que iba a ser mucho más tedioso, pero no. Este es un método de pago impresionante que yo cuando lo vi yo dije, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, no podía creerlo con mi vida. Se llama Biopago. Y es que puedes pagar con tu huella dactilar, o sea, con tu dedito puedes pagar. No necesitas ni siquiera tener tu tarjeta, tu teléfono, nada en la mano. Si se te olvidó algo y tú quieres como comprar algo en la calle, simplemente tienes tu dedo, tu mano y lo puedes pagar con eso. Yo quedé impactada. Es totalmente un avance que yo dije, ¿qué? Esto es real, pero me encanta. O sea, no hay necesidad de cargar como cosas encima. Igualmente puedes comprar como cosas en la calle, simplemente como con tu huella, pagas. Impresionante. También es cierto que hoy en día existe algo que se llama Cachea, que es como una especie de crédito que te dan, es una aplicación que tú descargas y que te dan como una especie de subsidio, como un crédito que tú puedes ir pagando, por ejemplo, tu mercado, tú lo compras y pagas el 40% nada más y lo del resto lo puedes pagar en cuotas. Entonces aquí la gran mayoría en Venezuela han optado por utilizar eso a su favor y es por eso que también muchas familias se ayudan con eso y bueno, entonces las personas se llevan su mercado super full, abonan la mitad y luego pagan su cuota. Eso de Cachea está afiliado prácticamente con todo, hasta con tiendas, con supermercados. Tú ves a todo el mundo con Cachea comprándose televisores, muebles, de todo se compran. Pero bueno, es una especie de ayuda que agarran las personas que pueden pagar eso y se pueden comprar sus cositas, por lo menos es como un financiamiento, se podría decir. Te lo identifican y todo en esta tienda. Entonces tú por este televisor, que es un, no sé qué es, un Ceragon, puedes dar de inicial $184 y después te quedan cuotas para completar los de $460. Y están todos los televisores así puestos. Entonces tú vas eligiendo cuál te gusta más. Por eso es que se lo están llevando así como arroz. Es una locura. La gran mayoría también compra con Cachea. Tenía que mencionarlo porque sé que lo van a decir.
abierto su mente con respecto a los animales. Aquí antes eran como muy cerrados de mente de que la mascota era en el patio, de que no querían que estuvieran cerca. Y ahora de hecho hay muchos lugares que son pet friendly, o sea, dejan entrar a los animales a los supermercados, a los restaurantes, a las tiendas, a los centros comerciales. O sea, a todos lados puedes entrar con tu mascota. De hecho hay hasta unos carritos hermosos que puedes montarlos y eso me parece increíble. O sea, es lo mejor que han hecho para avanzar, de verdad. O sea, esto cuando yo me fui no sucedía y ahora es algo muy común que veo en todos lados. Y aparte ya los perritos los tienen como con ropita, con zapaticos, eso no se veía hasta en la playa, se los llevo. Algo que me impresionó muchísimo cuando llegué a esta playa es que antes, hace 8 años, la gente no era como tan bonita con los animales. Y ahora aquí por toda la playa todos tienen perritos, o sea, es impresionante. Se los traen, todos se bañan hasta con los dueños. La verdad es que me encanta esta nueva era de Venezuela que trata muy bien a los animales, porque antes no era tan común, o sea, no es que los trataban mal, pero no era algo así como tanta concientización que había y no se los traían todos tantos a la playa. Eso me impactó muchísimo. Y en esta playa hay perritos por todos lados y eso me encanta. Hasta un gatito estaba por ahí y la verdad es que es súper lindo. Y obviamente las playas no dejan de ser impresionantes. Este lugar es hermosísimo, son todos un paraíso. O sea, realmente las playas de aquí son demasiado preciosas y la comida increíble. O sea, la comida en todos los lugares, en sí, las frutas, las verduras, toda la comida es increíble. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte y de darle like porque eso me ayuda un montón. En cuanto a los servicios básicos, siguen algunos problemas. Por ejemplo, la luz no se va. O sea, por ejemplo, donde yo vivo no se va. Pero el agua sí tiene sus dificultades igual. O sea, a mí me puede durar como un mes el agua entera o llegar solo 2 veces a la semana. Tiene sus complicaciones, pero la gente compró sus tanques. O sea, normalmente tienes como tanques en la casa y con eso como que es suficiente, pues. Pero sí siguen existiendo sus problemas. Y el internet se ha mejorado muchísimo porque existen muchísimas agencias. Ahora por todos lados consigues internet, la verdad es que es bastante rápido, es bastante accesible, se pone súper rápido. Y antes no existía eso, o sea, antes era súper complicado poner internet, pero ya no, ya ahora sí lo puedes poner rapidito. La verdad es que esas cosas que antes no habían ya se han solucionado. El único problema que yo he visto es que siguen temas con el agua. Y en cuanto a la gasolina, yo creo que ya es un tema que está relativamente resuelto, porque hay 2 formas de comprar gasolina en este país. Tú puedes comprar gasolina en dólares y gasolina subsidiada. Las gasolinas subsidiadas, tengo entendido que esas son las que se hacen las filas gigantescas, que tienes que durar un montón de horas ahí, pero ya como en toda Caracas hay tantas cantidades de gasolinas en dólares, ya puedes poner gasolina donde quieras. Lo único es que la pagas mucho más costosa que la subsidiada, pero si necesitas gasolina, tienes dónde colocarla, solo que un poquito más costosa de lo normal. Algo que creo que ha mejorado también bastante, no digo que se haya quitado totalmente, siento que ha mejorado mucho la seguridad. O sea, antes tú no podías andar por la calle como con tu teléfono afuera, no podías como salir básicamente porque era peligroso de verdad. O sea, las personas tenían miedo de salir. Bueno, yo de hecho cuando salía de la universidad me guardaba el teléfono súper guardado para que no me lo robaran básicamente. O sea, tener un teléfono antes era como un lujo y tener miedo de que te lo robaran. Hoy en día no digo es que se ha quitado la inseguridad completamente, pero sí siento que ha mejorado muchísimo. Todo el mundo está con su teléfono afuera, en la calle, relajado. No están como pendientes de eso. Se siente un poquito más seguro aquí, por lo menos en Caracas. No digo que sea siempre en todos los lugares y que ya se haya quitado la inseguridad. No, pero sí siento que ha mejorado muchísimo porque el ambiente se siente como más seguro. Y lo que detesto con toda mi alma son las motos. O sea, no puede ser que haya tantas motos y es algo que está descontrolado. Hay demasiadas motos, es horrible y se te meten así por el carro, o sea, no hay como leyes de nada, pasan motos por todos lados, es horrible. O sea, ya deberían de hacer algo con las motos, ya deberían de dejar de vender motos, es algo excesivo. Yo entiendo que quizás sean más baratas que los carros, muchísimo más económicas y que la gente necesita trasladarse, pero escuchen las motos, es algo excesivo. Vean la cantidad de motos que pasan, ya van a ver, o sea, ahí van a pasar 300 motos por segundo. Mira eso. Una locura la cantidad de motos que hay aquí en Caracas. Es algo que ya está descontrolado. Tienen que hacer algo. Es demasiado, es excesivo. Y también hay algunas zonas que tienen como mucha basura en la calle. Esas son cosas negativas que he visto. No sé si es porque yo estuve como en Buenos Aires que cuidan como muchísimo eso.
El problema no es como la basura, sino que no hay dónde botarla. Le falta como contenedores de basura para que las personas puedan poner su basura ahí básicamente y no la tiren en el piso. Ese es el problema, que tiran la basura en cualquier lado, en cualquier esquina y se ve feo, pues, o sea, no está bien. Falta cuidar eso. Y algo que yo me había olvidado, estando lejos de aquí por tanto tiempo, es como la amabilidad de las personas. O sea, como que te tratan muy bien. Te dicen mi amor, mi vida para todo, te quieran ayudar para todo. O sea, eso uno cuando tiene tanto tiempo fuera del país como que te impacta apenas llegas y es como, bueno, me están tratando muy bien, es porque quieren aprovecharse de mí o porque de verdad son tan simpáticos y me he dado cuenta de que son así. O sea, son muy simpáticos y a mí se me había olvidado. La verdad es que la gran mayoría es así, no estoy diciendo que todos, pero sí. La gran mayoría con la que me he topado son súper amables, se me había olvidado. Y algo que no deja de impresionarme, que yo amo y me encanta de aquí, es la Navidad. O sea, por todos lados consigues un arbolito, por todos lados escuchas una música navideña, hay una lucecita por toda la ciudad, o sea, es increíble. Aquí de verdad sí hay un espíritu navideño fuerte, o sea, es contundente el espíritu navideño aquí y es hermoso, o sea, me encanta. Gaitas por todos lados, o sea, hermoso. O sea, de verdad que la Navidad aquí es otra cosa. En cada supermercado también hay arbolitos, o sea, tú vas a un supermercado y tienen gaitas, tienen cosas, o sea, realmente es una locura, o sea, de verdad que aquí sí se siente la Navidad. Por ejemplo, estoy aquí en un centro médico haciéndonos los exámenes a mi papá y vean esos arbolitos, o sea, por todos lados consigue Navidad. Esto se supone que es una clínica, un centro médico, igualito hay Navidad por ahí, o sea, eso no lo ves en cualquier lado y se ve súper lindo. No deja de impresionarme, me encanta. Volver a Venezuela de verdad es que es una mezcla de emociones. Sinceramente yo no sabía qué esperar, pero creo que me impresionó que a pesar de todo sí tiene buenos resultados y que poco a poco las personas estando aquí han logrado que surja poco a poco este país. La verdad es que hay muchísimos emprendimientos, hay muchas cosas bonitas y se siente diferente, se siente como la gente un poquito más animada. Se ve que hay personas que han regresado de otros países y han invertido muchísimo aquí. También las mismas personas que se quedaron también han invertido muchísimo en este país y la verdad es que se siente bonito regresar y ver así sea una chispa de esperanza y de mejoría aquí en este país. Y hasta aquí este video, nos vemos en nuestra próxima aventura. Chao, chao.